Bueno, muy apreciadas amistades. Mañana sábado 5 de mayo del año 2018 se cumplen 200 años del nacimiento de Carlos Marx en Alemania, en la ciudad de Trier, o dicho en español, en la ciudad de Treveris. Eh, es una fecha muy particular, yo diría que la historia del mundo, la historia del ser humano en este planeta difícilmente puede pasar así de agache por lo que fue la obra y la acción, la vida misma, pues de este pensador, de este filósofo, por algunos llamados el prusiano rojo. En conversaciones a través del chat, en la red, con algunas amistades, inclusive personas pues que son de profesionales, buenos lectores, que tienen inclusive una apreciación en determinados medios como intelectuales, pues escriben y expresan unas cuestiones acerca del personaje que definitivamente, pues a mí solo se me ocurrió una expresión para calificarlas, que era una ignorancia magistral, una ignorancia magistral. Por ejemplo, una pregunta que me hacía un colega abogado y llega y dice respecto a una nota que había reproducido sobre esta conmemoración y llega y dice que si era cierto que Marx nunca había trabajado o que le contaran que había trabajado Marx. Bueno, ese tipo de cosas, a mí sinceramente pues, que puede provocar risa, ¿no? Y plantear de que a estas personas, hombre, uno tiene que hacerles, no digamos que la caridad, pero sí el favor y ayudarles a salir de esa ignorancia y no es pedirles pues un certificado de tal condición así a la ligera sin darles la oportunidad de que se reivindiquen. Bueno, la ocasión me ha llevado a acercarme a, bueno, qué documentación existe, qué cosas nuevas hay. He escuchado cuestiones bastante interesantes, un foro realizado pues por la Fundación Carlos Liebknecht, eso fue antier, donde hizo pues una presentación muy interesante de una obra reciente de un autor alemán sobre Marx y la modernidad propiamente, sería el título, y me pareció interesantísimo, sobre todo por lo que allí se planteaba acerca de las relaciones de Marx con algunos de los personajes bien interesantes de la época, por decir algo, Bruno Bauer, Max Stirner, el caso pues particular allí de Proudhon, que vamos a decir de ello, de Bakunin, etcétera. Bueno, la realidad es que vale la pena, y es lo que yo quiero hacer, invitar, aprovechar esta conmemoración. En los diferentes medios hay material suficiente para poder vencer esa ignorancia. Me llamó mucho la atención toda una, digamos, documentación que se encuentra en el canal alemán de la ZDF, donde puede uno encontrar, además pues de el acceso a la película que ya había mencionado de Marx, el profeta alemán, es el título concretamente que lo tiene, Karl Marx, der Deutsche Prophet, ¿ya? Y entonces comienza uno con la entrevista que le hacen al personaje que hace la interpretación a Mario Adorf y bueno, es sorprendente, hay muchas cosas que vale la pena tener en consideración. Yo he planteado de manera muy crítica y sé que desagrado por ello a más de una amistad de los que pues se ubican, se autoubican o los ubican dentro del espectro de la izquierda, cuando yo digo que las gentes aquí, inclusive en el medio académico, muy poquito conocen de la realidad de Marx, de su pensamiento, de sus obras,
tengo la impresión, puede que esté equivocado, y yo sé que hay excepciones y no entro a generalizar, que muchos de los colegas y que yo conocí en la universidad, en distintas universidades, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde también tuve bajo mi responsabilidad cursos de sociología política, y aquí en la Universidad Católica y en la Universidad Tecnológica. Muchos de las colegas, inclusive amigos, que pues tienen una simpatía por el tema de la filosofía y de las concepciones de la dialéctica marxista, en realidad tienen un conocimiento muy, digamos, cuestionable, porque pocos han ido realmente a las obras importantes de Marx, se han quedado en las presentaciones, por ejemplo, como las realizadas por Marta Harnecker de los conceptos elementales del materialismo dialéctico, o se quedan en el texto de Nikitin, de un autor soviético, o en algunos textos de difusión de años anteriores de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, sobre Marx y sus teorías y sus etcétera, pero muy pocos van directamente a la obra. Por ejemplo, parten a veces para justificarse, no autojustificarse, de que no, que Marx era el Marx joven y que luego el Marx viejo, y que el Marx joven, por ejemplo, el Marx de los manuscritos, no vale la pena leerse, y que hay que ir al Marx del Capital, y algunos inclusive quieren pues en realidad leer el capítulo final que nunca se escribió sobre el Capital. Bueno, la realidad, quiero indicar, quiero señalar, quiero decir, hay material, hay muchas cosas muy interesantes, hay inclusive propuestas que en este momento para Colombia serían de gran utilidad. Aquí esa confrontación entre capitalistas y comunistas, toda la expresión que se da y que se ha materializado en el conflicto armado que estamos tratando de superar, tiene como trasfondo los conceptos de la ideología y de la ideologización del pensamiento marxista y las formas de vertir esos conceptos filosóficos, etcétera, en unas fórmulas como catecismos políticos que han servido para la acción concreta, digámoslo, cotidiana de organizaciones partidistas que muchas veces yo diría, hombre, poco honor le hacen a la causa, digamos, que Marx de pronto pudo haber querido representar. A mí me dicen, usted es marxista, yo tengo que decir, sí, pero no, ¿ya? No fue marxista Marx, ¿ya? Voy a hacerlo yo. De eso creo que es un despropósito. En realidad sí conozco, me he preocupado del estudio de la obra de Marx, he tenido la posibilidad de hacer lectura de textos en alemán, de las obras completas pues, de Marx y de Engels, que sé que no han sido traducidas al español y que muy pocas personas en realidad le han trabajado al cuento. Es decir, sí tengo un buen conocimiento, me parece y diría que mi estructura mental, mi formación consolidada propiamente durante mi estadía en Alemania, en la República Democrática Alemana entonces existente y en la Escuela Superior Wilhelm Pieck. Allí pues tuve excelentes profesores en el campo de la filosofía, de la economía, y además de ello muy buenos profesores en el campo de la historia del movimiento obrero, que era acercarme de una manera también mucho más directa y seria a lo que fueron los contextos en los cuales el pensamiento marxista se desarrolló. He tenido una relación fuerte e intensa con la Friedrich Ebert Stiftung, o sea, con la Fundación Federico Ebert, he participado dentro del programa de mentores y hago parte, digamos, de lo que son los Ehemaligen o ex becarios de ello. Y hay que decir, Friedrich Ebert, ¿ya?
en cuyo nombre precisamente está planteada esta interesante y muy encomiable institución de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Friedrich Ebert fue, por decirlo así, un marxista, ¿ya? Un hombre conocedor, un muy buen, digámoslo, intérprete y en la vida práctica un hombre que supo aplicar también muchas de las que podemos llamar o podríamos llamar enseñanzas de Marx. Fuera de eso mantengo pues una muy buena relación con el grupo que procura hacer de curatorio de la herencia de la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana es una realidad que existió y que se fundamentó precisamente, o se dijo por sus dirigentes que se fundamentaba en el marxismo. Yo estoy convencido que también esa fue la gran falla del llamado mundo socialista. Es decir, se instauraron unas dictaduras y unos regímenes en realidad vergonzosos, así los considero yo, deplorables, hasta patéticos, ¿no? Y todos decían inspirarse en el pensamiento de Marx. Bueno, dije una cantidad de cosas de manera desordenada, tengo pues unas relaciones con gentes de la tierra de donde provino Marx y su pensamiento, de Alemania, tanto de los Ossis como de los Besis, de los occidentales como de los orientales. Veo que en este momento en Alemania Marx está más vivo que nunca, el pensamiento marxista que vuelvo y repito, pues a la hora de la verdad hay que, desde una perspectiva metodológica, epistemológica, entrar a preguntarse qué es el pensamiento marxista, qué ha sido y cuál es la herencia y cuál es la importancia que puede tener ese pensamiento en el mundo contemporáneo para la actualidad. Hasta luego. Perdonen pues todo el desorden, esto no obedece a un guión, sino una expresión así de momento. Chao, chao, mañana haremos una buena conmemoración de los 200 años del Prusiano Rojo.